Estimado Julián, Lorenzo Córdoba hace muy poco acaba de decir, y lo sigue haciendo de manera reiterada en sus plataformas diversas, principalmente en Twitter, acaba de decir que no existen los fraudes, que eso es cosa del pasado, que por lo menos hace 3 décadas que ya no hay fraudes electorales en nuestro país. ¿Qué le podrías responder con base en los hallazgos de tus investigaciones? Bueno, mira, ciertamente en el 2018 vimos poco fraude electoral, pero sí se ve un poco, sí se ve, sí, han mejorado la manera de esconderlo, ¿eh? Y lo cual hace más difícil el trabajo para detectarlo, pero sí se puede ver todavía. Yo espero que conforme vayamos viendo los resultados, las gráficas, se vaya entendiendo muy bien cómo es que al principio era muy burdo la manera de hacer el fraude y bueno, muchos físicos mexicanos y yo que era estudiante en aquel entonces de doctorado en Suiza, pues lo encontramos muy fácilmente y lo probamos más allá de cualquier duda con una probabilidad de que no hubiera fraude de 10 a la menos 11. Y está hecho el cálculo completo en un artículo de Miguel de Icaza. Pues yo lo que le diría a Lorenzo Córdoba es que realmente da mucho que desear, deja mucho que desear el trabajo del INE en cuanto a autocrítica, porque como es el árbitro electoral, debería de ser muy crítico con su propio trabajo y con los resultados que se obtienen, debería de tener expertos, como se dedican a contar los votos y estas personas vienen más bien como de leyes, pues en realidad incluso la tarea de saber si alguien los está hackeando, porque puede ser, esto hay que tenerlo en cuenta, que puede ser que el INE recibe mal los datos, o sea que alguien se los intercepta en el camino y que ya se los da mal y que ellos no se enteran de absolutamente nada. Y entonces ellos creen que está bien y ven los números, ¿no? Y ven las actas. Sin embargo, también es como creer que somos niños, el pensar que si están viendo que hay actas que están mal, que hay paquetes que están abiertos, que en la zona rural las casillas, las cajas tardan mucho en llegar, que más que nada, y esto es un dato que todos tenemos que tener en cuenta para empezar la discusión, que los datos llegan ordenados. Entonces, se ha encontrado que los datos llegaron ordenados en 2006, que los datos llegaron ordenados en 2012, y te digo, para 2018, pues para lo que nos sirve la gráfica de 2018 es para ver cómo realmente se tiene que ver la gráfica, ¿no? Que es algo que vamos a ver. Sí tiene un poco de fraude electoral, pero fue muy poquito. Yo creo que a la mera hora vieron que la diferencia de votos iba a ser muy grande y tiraron la toalla y ya no le metieron más. Y entonces podemos ver cómo realmente la gráfica que estaban esperando los matemáticos y los físicos desde 2006, en realidad sí se presenta en 2018, o sea que no es una hipótesis fuera de lo común, ¿no? Porque alguien podría decir, están tratando de comparar con procesos aleatorios puros, ¿no? Y en realidad se ha mejorado mucho la técnica, ya no se compara con procesos aleatorios puros, ya se compara con procesos aleatorios humanos, ¿no? Con procesos, por ejemplo, de producción en una fábrica. Entonces ya es un proceso humano, pero sigue siendo aleatorio porque ¿cómo es que llegan los del PRI a votar a las 7 de la mañana y los del PAN a las 8 y los del PRD a las 10, ¿no? Eso no es posible. Y incluso en todo el país son tantas las casillas y tantos los votos que realmente el orden es algo que no debes de esperar. Y eso es lo primero que se ha probado, ¿no? Que los datos llegan en orden. En 2006 es muy exagerado, lo vamos a ver ahorita. Unos amigos míos, miren, les voy a hacer esta presentación. El fraude electoral del 2006 fue probado más allá de toda duda. Unos amigos míos fueron al IFE en aquel entonces, los llevó una persona que se dedicaba a tratar de ayudarle en aquel entonces el PRD, a detectar qué casillas eran las que tenían que impugnar, qué casillas iban a estar mal, y ellos estaban muy enfocados a cuántos votos se recibían, y cuántos votos se habían puesto en la casilla, cuántos votos nulos. Entonces estaban buscando lo que se llaman errores aritméticos en cuanto a
cuántos votos se habían puesto en la casilla y cuántos se estaban reportando. Y era lo único que tomaban para ver qué casillas tenían que impugnar. Sin embargo, no tenían buen control de la ley y parecía que para poder impugnar casillas tenían que tener las actas en la mano. Y el problema del PRD en 2006 es que no logró tener las actas de la elección. Básicamente la elección se puede proteger teniendo todas las actas. Y yo cuando tuve los datos, en lugar de estar analizando esto de cuántos votos había puesto la gente, cuántas boletas quedaron, cuántos votos nulos, esto de los errores aritméticos, yo me puse a estudiar la elección como una serie de tiempo. Y esto es muy importante. Mucha gente ahora que es experta en los fraudes electorales te va a contar que en realidad lo más importante es ordenar cómo van llegando los datos de las casillas en el tiempo y graficarlo en el tiempo. Ahora el IFE en aquel entonces te da 3 tiempos. Te da el tiempo en el que se llevan la caja de la casilla, la sacan de la casilla, apuntan ahí un tiempo. Te dicen a qué hora llegan, a qué hora se capturó el acta de forma digital y a qué hora llegó al PREP el dato del acta. A qué hora se incluyó en los datos del PREP. Y lo que es increíble es que entre que se captura digitalmente hasta que se incluye en el PREP, a veces pasan horas. Entonces te preguntas, ¿qué hizo ese dato de esa casilla ahí volando horas, no? Pues lo que pasa es que básicamente existe un programa que utiliza la comparación entre el primero y el segundo lugar y utiliza el tercer lugar para estar pasando votos del tercer lugar al primer lugar, ¿no? Estar inflando al primer lugar. Y ahorita lo vamos a ver en una gráfica cómo se ve claramente. Y además ordenar los datos. A alguien lo tiene que poner de mayor a menor o de menor a mayor para poder calcular que sí le puedas ganar. Entonces, eso es lo que realmente les dio al traste, porque yo rápidamente hice mis cálculos, hice un estudio, me atreví a ir a la jornada a presentarlo. Ahorita ya no estoy tan joven, pero en aquel entonces tenía apenas cumpliendo 30 años. Me lo aceptó la periodista que trabajaba con Julio Astillero. Y ese estudio que salió en la jornada, Julio Hernández me hizo el favor de publicarlo durante muchas semanas. Y este estudio que salió ya en la jornada fue como la base para que otros físicos que estaban buscando como leyes estadísticas, reglas estadísticas universales, más bien se enfocaran ya a estudiar la serie de tiempo de las casillas y encontrar la probabilidad de que estos datos estuvieran ordenados o no. Y bueno, encontraron que sí estaban ordenados. Si quieres, ahorita vemos los datos, pero primero te quería contar esta historia. Entonces, ¿cuáles son los fraudes electorales tradicionales que tú identificas? Pues mira, tradicionalmente yo recuerdo cuando era pequeño que les decían que votaran por México, ¿no? En los pueblos. Les decía, mira, ahí van a haber banderitas y tú vota por México, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo eran muy basados en la ignorancia. El de Cárdenas, por ejemplo, el de 88, ahí hubo una discontinuidad en el cómputo, ¿no? De plano. O sea, no les iba a salir el cálculo y decidieron tumbarlo y aparecerlo con otras coordenadas, ¿no? Entonces era muy burdo el fraude. En los tiempos del PRI solo había PRI, ¿no? Y todos los otros partidos, yo le decía a mi papá, bueno, yo le quiero ir al PPS o al PARM. Y me decía, o sea, no seas tonto, o sea, son el mismo PRI. Nada más te están haciendo tonto, ¿no? O sea, no hay manera, estos no son partidos de verdad. Si acaso esa revolución va a salir del mismo PRI, ¿no? Y efectivamente así fue, hacia 88 salió del mismo PRI la misma revolución. La gente a veces puede decir, no, AMLO también era del PRI. Poquito, no fue tanto como Cárdenas, ¿no? De que sí estuvo más tiempo. Pero es que en aquel tiempo todo era PRI, ¿no? De alguna manera un sistema democrático verdadero tendrías que tener la capacidad de escoger a quien tú quisieras desde abajo y poderlo levantar desde abajo hasta donde tú quisieras, ¿no? Que es algo que sí sucedió con AMLO. Pero que es algo muy raro, ¿no? Porque los partidos te van a imponer ahí a ciertas personas, incluso las mismas encuestadoras, ahora que se usan encuestas, pues tú puedes manipular una encuesta modificando el universo de encuestados, ¿no? Si tú esperas una especie de un proceso electoral limpio,
esperas que ciertos momentos estadísticos sean de muy bajo valor. Y ahí es por donde yo comencé a estudiar también esto. En el 2006, el fraude fue una cosa bestial. Todo el mundo lo vio incluso, ¿no? Porque cuando veías el PREP, se iban casi a cruzar los candidatos, ¿no? Y decías, uy, ya lo va a rebasar AMLO. ¿Y cómo puede ser que con el 90% de las casillas ya casi lo vaya a rebasar AMLO y de repente lo rechazan, ¿no? Y ya se van empatados así y quedan a 0.56% al final, ¿no? Entonces, eso dejó a la gente incluso llorando, yo recuerdo, era muy dramático porque era así como de, ¿cómo puede ser, no? Y además eran 6 años muy importantes porque se venía una bonanza petrolera que todo el mundo sabía que iba a venir una bonanza petrolera, y el tener a Felipe Calderón significaba realmente caer en las manos de mafias muy pesadas, porque estaba Bush en Estados Unidos, ¿no? Y que llegara Felipe Calderón era muy dramático. Realmente nos hicieron perder mucho tiempo. En 2006, como AMLO traía muchísimos votos, tuvieron que hacer un fraude electrónico y no permitieron que se revisaran las casillas. Permitieron que se revisaran 11,000 casillas, los del Tribunal Electoral. Y de esas 11,000 casillas, más de 8,000 tenían inconsistencias, o sea, las debieron haber anulado. Y al anular esas 8,000 casillas, resulta que ya ganaba AMLO. O sea, hasta con las 11,000 casillas que revisaron en el 2006, ya hubiera ganado AMLO. Aquí traigo un documento que recuerda eso, pero pues se los puedo ir contando de todas maneras. En 2012, como se dieron cuenta que el fraude electrónico era muy burdo, sí utilizaron el estar ordenando datos, sí lo utilizaron, pero ya traían las casillas mal desde el origen. Y hay algo muy curioso en 2012, la lista de electores, la lista nominal de electores creció muchísimo en la zona rural. Sí, mucho del fraude de 2012 ya fue físico. O sea, ya ellos diseñaron una casilla que ya traía los datos que necesitaban y salió de ahí y en el cómputo era verdadera, ¿no? Entonces, tú diferencias un tipo de fraude en 2006 de un tipo de fraude distinto del 2012. ¿Quieres empezar por el del 2006? Sí, mira, vamos a empezar por el de 2006. Primero les voy a presentar a los héroes de la detección del fraude. Los héroes de la detección del fraude, pues ya fue hace 15 años, ¿no? Entonces ya no están tan jóvenes. El doctor Luis Mochán todavía tiene su página en el Instituto de Física donde encuentra uno todos los estudios que él hizo del fraude de 2006. Él se dedicaba a todo tipo de fraudes. Inclusive ahora con la pandemia se dedicaba a encontrar fraudes farmacéuticos y de tratamientos y otro tipo de fraudes. Él lo hace a través de ver las estadísticas y encontrar los números. Eso es muy abstracto para la gente. Y sí, realmente al ver el estudio de Luis Mochán, alguien que no sabe estadística puede decir, quedé igual, ¿no? No le entiendo. ¿Por qué estos números tienen que salir así o por qué estos números tienen que salir así? Víctor Romero sí se enfocó más como a lo que yo hice, que era ver la serie de tiempo de cómo iban llegando las casillas y así se entiende un poco mejor cómo va evolucionando el voto. Más que nada comparado con lo que debería de pasar. Tú le enseñas a la gente lo que debería de pasar y queda claro por qué las encuestas deben de funcionar después de cierto número de encuestados. ¿Y qué pasó con la elección? Que era que nunca convergía estadísticamente. Víctor Romero sacó su doctorado en el MIT, que para muchas ingenierías es la mejor escuela del mundo, y ahora está en el Instituto de Física de la UNAM. Y Miguel de Casa, que está en el Instituto de Física, que está ahora en Juriquilla, en Querétaro. Miguel de Casa hizo estudios ya sobre las gráficas de Víctor Romero y las que presenté también yo. Hizo estudios ya de cuál era la probabilidad de que hubiera fraude. Y él ya nos dio un número preciso de cuál era esa probabilidad. Así que realmente nos enfocamos personas que sabíamos muy bien nuestras matemáticas. Ahora, los matemáticos, los físicos de alto nivel no son personas arrogantes. Hasta son muy amenas y muy amigables. Y yo me comuniqué con Víctor Romero ya para la de 2012 y estuvimos un poco intercambiando puntos de vista. Y aquí les voy a presentar la primera gráfica. Entonces, mira, vamos a verla con calma y con detalle. Primero, la de la derecha. A la derecha hay una gráfica que muestra el porcentaje de votos
porcentaje, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, ese es un 32%, aunque dice que le sumé 10, o sea que en realidad es un 22%. La puse así más 10 porque para que se viera junto con las otras gráficas, porque si no saldría por acá abajo en el 22, si no la veríamos. Pero está lo que se llamaba la coalición por el bien de todos, que era la de López Obrador en café, que quedó abajo del PAN. Se supone que le ganó el PAN por 0.56%. Si la elección no hubiera estado ordenada, así se debió haber visto la elección llegando a tiempo real. O sea, al principio muchas fluctuaciones, como hasta el 10% de las casillas, ya sabes cuál es el resultado de la elección y ya se queda constante. Por eso funcionan las encuestas, porque tú agarras una muestra de, no sé, de 5,000 personas, aunque son muy pocas, pero si los escoges bien, que representen a la sociedad. ¿Y cómo se escoge algo bien? Pues tienes que agarrar, por ejemplo, todas las personas, darles el mismo peso y luego escogerlas al azar. Básicamente es la forma de hacerlo bien. Y si las escoges al azar, ya puedes tú obtener más o menos el resultado de la elección. Y sin embargo, a la izquierda tenemos la elección que nos mostró el PREP. Entonces, la elección que nos mostró el PREP es estadísticamente imposible porque no converge, incluso las curvas al final no se vuelven horizontales, siguen cayendo, ¿no? O sea, nunca hay un comportamiento horizontal, que es el que se tiene que esperar cuando la elección es verdadera. ¿Qué es esto? Por ejemplo, al 10% de las casillas tú dices, mira, el PAN tiene 36%, la Coalición por el Bien de Todos tiene 35.5% y el PRI tiene 22%. Y al final quedan igual, ¿no? Entonces es cuando dices, ya convergió la elección y por eso puedes hacer una encuesta de salida y por eso puedes estimar la elección. Sin embargo, esta elección de acá no se puede estimar. Porque si agarras, por ejemplo, el dato al 10%, te queda que el PAN va ganando con 40% y que AMLO llevaba el 35% y el PRI llevaba el 10 que es menos 10, el 19%. Y si la ves al final, te queda que el PAN pasó, ¿no? Al principio que llevaba más de 40 a tener 36% y que AMLO que llevaba 3% acabó con 36%. Y bueno, esta parece carrera de autos, que si uno entiende que son votos y que cada vez hay más votos, para poder mover esta curva acá, necesitas una cantidad de votos bestial para poderla mover. O sea, ya es un porcentaje sobre todos los votos que hubo antes, ¿no? Entonces, para mover la curva acá, realmente es inyectarle una cantidad de votos bestial. Se ve, ¿no? Como en una elección verdadera tendría que estabilizarse rápidamente y moverla de ahí es muy difícil. Bueno, esta se estuvo moviendo todo el tiempo. Yo recuerdo muy bien este punto donde esperábamos que AMLO rebasara al PAN, ¿no? Y dijimos, mira, lo que hicieron estos malditos es que ordenaron los datos. Entonces nos dieron primero los datos de las casillas donde iba ganando mucho el PAN. Y conforme iba pasando el tiempo nos dieron los que iba ganando menos el PAN. Bueno, eso hay que apuntarlo y es muy importante. Yo en la fila para hacer el examen para consejero del INE, me presentaron a una juez del Tribunal Electoral. No sé si estaba en el Tribunal Electoral en ese momento, en el 2006, pero me dijeron, mira, ella fue de las que tomó estas decisiones y no sé qué. Y le dije, oiga, ¿usted sabe que los datos llegaron ordenados? Y se quedó fría, porque ellos siguen con esta retórica de que no hubo fraude. Y que llegaran ordenados los datos de mayor a menor del PAN. Miren, aquí está, ¿no? Los datos del PAN llegaron ordenados de mayor a menor. Y los del PRI de menor a mayor, ¿no? Y los que van moviéndose un poco casi horizontales son los de AMLO. Pero esto de que los votos del PAN, el porcentaje de votación del PAN llegara de mayor a menor, es deliberado hacerte creer que va a ganar el PAN por paliza, ¿no? Aunque al final gane por muy poquito. Esto es imposible estadísticamente. O sea, no se pueden parar los panistas y votar todos a las 7 de la mañana y luego votar un poco menos a las 7:30 y luego votar un poco menos a las 8 y luego votar un poco menos a las 9, ¿no? Esto no puede ser. Y
Y si tú ves este tipo de comportamientos de que de repente un partido empieza a agarrar galleta a las 5 de la tarde, es que alguien o agarró y se puso a acarrear gente a esa hora para poder ganar estos votos, o se puso a modificar actas, o se puso a modificar datos, ¿no? Entonces esta gráfica es muy importante. Además, otra cosa importante es ver cómo son espejo el PAN y el PRI, ¿no? O sea, cómo cuando el PAN va bajando sus votos, el PRI los va subiendo, lo cual esta es una correlación perfecta entre el PAN y el PRI. Y como el PRI tiene también este doblez aquí, que es lo que se supone que es la zona rural, ¿no? Este doblez. Y que en la zona rural el espejo sería entre AMLO y el PRI. O sea que en la zona rural le estuvieron de alguna manera quitando votos, o por lo menos haciendo el espejo entre el PRI y el PRD, y en el resto de las zonas entre el PAN y el PRI. O sea que no le estuvieron quitando votos a AMLO, sino que más bien se los estuvieron quitando al PRI, que es algo muy loco. Bueno, esto es algo que se mencionó mucho ahora que en Estados Unidos había dudas de fraude electoral. Se empezó a explicar que había programas que lo que hacían era esto, de que empezaban a pasar votos no entre el primero y el segundo, sino también con un tercero. Y esto por lo menos nosotros aquí en México lo conocemos bien, ¿no? De que se pasan los datos entre el primero y el tercer lugar. Les digo, tengan cuidado porque aquí no es que el PRI tenga 30% de los votos, sino que está más 10, o sea que tiene 20%, ¿no? Ahora que el presidente presentó que habían pagado un documental de 2 millones de pesos, pues lo fui a ver y efectivamente cuando hablan del 2006 dicen que no hubo fraude y que nadie probó el fraude y que los que acusan que hubo fraude lo tienen que probar. Bueno, sí se probó el fraude. Ahorita voy a presentar el número de Miguel de Icaza. Lo presentó en agosto del 2006. O sea, a 2 meses de la elección se presentó la probabilidad de que había sido un fraude. Entonces sí hubo estudios de gente seria. Ciertamente no son papers que están revisados y que están en una revista indexada, ¿no? Porque por lo menos en aquel entonces no sabíamos a dónde mandarla. Creo que ahorita ya hay revistas que se dedican a fraudes electorales. En aquel entonces no sabíamos a dónde mandarlo y pues nos lo teníamos que revisar entre nosotros de todas maneras, ¿no? Que hubiera sido bueno porque sí había algunos errores en algunas cosas, pero era muy contundente el resultado. Es realmente ridículo que todavía en 2018 manden a hacer un documental donde en lugar de estudiar las estadísticas, de estudiar en campo cómo se da el fraude, de tener un listado de las formas en las que se da el fraude, de comprometerse con la sociedad a evitarlas, de tener un equipo de matemáticos y de estadísticos listos para detectar el fraude, inclusive de personas que sepan de redes para ver si alguien se va a meter al PREP y no estar metiendo estos mamónimos, o perdón que me disculpe mamónimos, creo que él es una buena persona, estos anónimos falsos, diciendo que se van a meter hackers rusos, cuando en realidad lo que deberíamos de tener son expertos de muy alto nivel cuidando nuestras elecciones, de que no se meta nadie en ellas, ¿no? Y simplemente sale alguien de leyes como Lorenzo Córdoba, que al parecer se le ha olvidado incluso la Constitución, a decir que porque él dice las cosas son limpias, ¿no? Y entonces esto, pues no sé, es muy decepcionante porque pues es la autoridad electoral. Y una autoridad electoral que no tiene autocrítica, que no conoce las partes débiles de su elección, que no conoce la historia de los fraudes, pues está destinada, pues no solo al fracaso, sino a la simulación, ¿no? Tal vez no están dedicados al fraude electoral, pero están dedicados a permitirlo. Mira, Jesús, esta gráfica es tremenda y es en la que yo baso todos los estudios que tengo, porque esta es una gráfica que tiene que salir recta desde el 0 hasta el último punto. Tiene que salir recta, ¿no? Y entonces esta es la diferencia de votos entre Felipe Calderón y AMLO en el 2006. Conforme nos lo presentó el PREP, esta roja,
es la diferencia de votos entre Felipe Calderón y AMLO. Por ejemplo, aquí 100,000 votos le iba sacando Felipe Calderón a AMLO, por acá 200,000 votos le iba sacando Felipe Calderón a AMLO, por acá 300,000 votos, ¿no? 350,000 votos. Ya esto no es posible, tiene que ser una recta. Como vemos hay como una recta aquí y otra recta acá, ¿no? Pero Sí, mira oye, esto. se supone que en la cima, ahí en ese punto más alto, estamos hablando de que ya estaban el 50% de las actas procesadas y que ya le llevaba Así es, 350,000 votos de diferencia, supuestamente, ¿verdad? así es. Así es, y luego eso cayó, ¿no? Hasta 150,000 votos de diferencia, lo cual decías, bueno, lo va a rebasar, ¿no? Pues se va a venir hasta acá y lo va a rebasar, pues le metieron otro galletazo, ¿no? Estos son volantazos de plano, esto es alguien dando volantazos en un cálculo, porque esto tiene que salir recta. Y si alguien no me cree, ahorita les voy a mostrar la de 2018, cómo sale recta, recta, ¿sí? Bueno, lo que es curioso es que esta fue la gráfica que hizo que el doctor Jorge López Gallardo dijera que yo fui el que dio datos directos del fraude, porque en estadísticas es muy complicado, pero ya en una gráfica donde ves que sí manipularon los datos, entonces ya queda clarísimo. Y es esto, que esta es la misma gráfica, pero conforme fueron capturados los datos. Entonces, estos son los mismos datos, pero ordenados como fueron capturados. Entonces, lo primero es que vemos que las dos gráficas no son iguales. Entonces, ¿por qué tiene que haber algo que los ordena entre que los capturas y los recibes, no? Incluso ya capturados vienen ordenados también ya tiene todo el chanchullo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no aparece esto primero de que al principio va ganando AMLO, con una pendiente que te llevaría como que va a ganar como por el 15% de los votos, ¿no? Entonces aquí puedes calcular más o menos para dónde te lleva esta recta, que alguien la quitó de ahí, ¿no? La mezcló, la mandó a mezclarse y modificó toda la elección para tratar de bajar este pico que aquí estaba en 500,000 votos de diferencia a nada más 350,000. ¿Por qué? Porque este punto alto en el que te fijaste es el más importante de todos, porque con él se puede medir cuál es la probabilidad de que esta curva sea un fraude o no, porque son estos volantazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes una computadora manejando tu auto y te puedes dar cuenta que es una computadora porque puedes encontrar que en realidad hay una fórmula para manejar, ¿no? Y la puedes graficar la fórmula. Pero si encuentras estos volantazos, pues es que la persona no solo es un humano el que va manejando, sino que anda mal, ¿no? Y aquí más o menos es lo mismo, se llama el caminante al azar. Tú supones que la gente va votando un poco al azar, pero que tienen una preferencia, entonces pues va aumentando el número de votos para alguien y va aumentando linealmente, ¿no? Le empieza a ganar Calderón a AMLO linealmente, ¿no? Aunque en realidad aquí podemos ver que era AMLO el que le iba ganando a Calderón al principio, pero aquí nos lo borraron, ¿no? Y así tiene que ser recta toda. Y si se desvía, tú puedes calcular cuál es la probabilidad de que esta trayectoria se haya desviado. Y esto fue lo que hizo el doctor Miguel de Icaza. O sea, yo encontré esta curva. ¿Qué fue lo que hice? Pues me puse a buscar la trampa por todos lados, con todo tipo de gráficas, ¿no? Graficaba una cosa, graficaba otra, y de las gráficas que hacía, tal vez 3 no me servían y 2 sí. Y entonces guardaba las que así me servían. Ahora ya entendemos qué fue lo que hicieron. En aquel entonces era así de presentar las gráficas y que cada quien tuviera su opinión, ¿no? Te digo, lo que mostró que hubo manipulación de datos es esto, que estas dos curvas no son iguales y que tienen pedazos que fueron escondidos, ¿no? Entonces se demuestra que hubo manipulación de datos entre que fueron capturados y fueron presentados en el PREP. ¿Qué puede haber ahí en medio más que un cable de internet, ¿no? O una llamada telefónica tal vez. Creo que utilizaban estas maquinitas como las de la tarjeta de crédito. Entonces, el mismo sistema que se utiliza en tarjetas de crédito, que tú vas capturando ahí los números y así capturaban el acta. Lo cual también tendríamos que llamar a un experto en ese tipo de sistemas para que nos explicara qué tipo de puertas traseras tiene ese tipo de sistemas de transmisión de datos, ¿no? Aquí está, agarrando estas curvas de la diferencia de votos entre el primero y el segundo, Miguel de Icaza hizo la estadística
y aquí está su paper, se llaman Signos inequívocos de manipulación en el PREP, de Miguel de Icaza Herrera, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, el 15 de agosto del 2006. O sea, el 15 de agosto del 2006 fue publicado un paper donde se calculó la probabilidad de que hubiera una inteligencia ordenando los datos que presentó el INE. Y la probabilidad, dice, se rechaza, aquí está el pedazo del paper, pero tal vez está muy pequeñito y no lo podemos alcanzar a leer. Esta es su gráfica de las probabilidades. Rechaza la hipótesis de que los datos no fueron ordenados por una inteligencia con un nivel de 10 a la menos 11. Entonces aquí pinté el 10 a la menos 11 para que la gente entienda qué es eso de 10 a la menos 11. Es 0.000000000001, ¿no? Entonces, básicamente, hubo fraude con certeza absoluta, ¿no? En física, para poder detectar que una medición es correcta, pides que haya 5 sigma, que es el ancho de una gaussiana de error, para poder entenderlo como de 10 a la menos 10, y este está a 10 a la menos 11, o sea, en el CERN, en Suiza, en el acelerador de partículas, dirían que este es un resultado totalmente probado, ¿no? Entonces, el fraude está probado en 2006 más allá de cualquier duda, aunque salga Ugalde y salga Woldenberg en un documental con María Amparo Casal. Y bueno, ¿por qué el INE manda a hacer un documental con estas personas? ¿Y por qué no por lo menos, no sé, que no me entreviste a mí, pero que entreviste a Víctor Romero, ¿no? Que ha sido profesor en el Instituto de Física tanto tiempo. Mira, esta gráfica que ya habíamos visto, que era la del PREP, que llegó ordenado el PAN de mayor a menor y el PRI de menor a mayor, es la misma gráfica esta a la derecha, pero conforme fueron capturados los datos, otra vez, ¿no? Entonces no son iguales, alguien ordenó los datos para mostrárnoslos así, como que el PAN iba ganando desde el principio, porque mira qué cosa tan curiosa es el orden conforme fueron capturados los datos. Resulta que al principio quien iba ganando era el PRI. O sea, al principio toda la galleta la traía el PRI. Y en algún momento, aquí por el 7% de los votos, cambiaron y dijeron, no, al que hay que apoyar es al PAN. Y de repente, los votos que iba ganando el PRI se los empezaron a pasar al PAN. Y entonces aquí está cómo las dos gráficas son perfectamente simétricas, ¿no? Una hace una curva para arriba y la otra hace una curva para abajo. Lo que va perdiendo el PRI lo va ganando el PAN. Y también aquí se ve que le van quitando un poco a AMLO también, ¿no? Esto no aparece en esta gráfica de acá. Entonces, lo primero es que modificaron el orden de los datos, los ordenaron. Pero lo otro es que aquí en esta gráfica nos muestra qué fue lo que hicieron, que es realmente una inteligencia pasando datos de un partido a otro, pasando del tercero al primero, ¿no? Bueno, el que quedó el primero, que fue el PAN al final, ¿no? Y este cambio de orden es el que dice Jorge Alberto López Gallardo, que es el que prueba realmente que hubo una manipulación por parte del PREP de los datos. En campo, ¿qué pasó? Pues en 2006 no importa qué pasó en campo porque no dejaron que se abrieran los paquetes y los paquetes que se abrieron eran inconsistentes, 8,000 de ellos. Mira, vamos a rematar. Dicen, ahorita leí en el chat que decían, bueno, entonces estas gráficas son imposibles. Vamos a rematar la información mostrándoles lo que pasó en 2012 y lo que pasó en 2018 con respecto a esta misma gráfica de la diferencia entre el primero y el segundo, que es esta. Que como dije tenía que salir recta y salió así. Estas gráficas que muestro acá, que son el porcentaje de votos contra el tiempo, conforme van llegando al PREP las casillas y qué elección va saliendo, estas tienen que salir constantes y pues no salen constantes ni siquiera en algún pedazo de la gráfica, ¿no? Estas tienen que salir constantes. Miren, si tú agarras y revuelves esos mismos datos al azar y los graficas, te salen así. O sea, estos son los mismos datos, simplemente revueltos al azar, ¿no?
y vueltos a graficar y te salen así, constantes. O sea, son los mismos datos, pero estos están ordenados y estos no están ordenados. ¿Qué ordenó los datos? ¿Por qué recibió el INE los datos ordenados? Alguien puede decir, es que la gente vota de manera ordenada. No, ¿no? Ese orden empezaron a tratar de esconderlo con una zona rural y una zona urbana para 2012. Dijeron, ok, sí la regamos, vamos a tratar de esconder esta trampa con una zona rural y una urbana. Entonces vamos a ver qué pasó en 2012 y en 2018. ¿No? Se inventaron este cuento del rural y el urbano y le metimos mucho análisis para ver si tenían razón, porque ahora la curva, esta es la curva del primero contra el segundo, de AMLO contra el PAN, entonces AMLO le ganó al PAN, y de AMLO contra el PRI, contra Peña Nieto, y le ganó, y tú que dices que le ganó con un porcentaje mucho menor al que había dicho Ciro. En realidad fue solo hacia la zona rural que sacó ese porcentaje, porque en la zona urbana no le estaba ganando casi nada a Peña Nieto. ¿Qué es esto? ¿Por qué sigue teniendo este doblez? Pues al parecer ahora aprendieron a que hacer esta gráfica de volantazos es realmente darle herramientas a los científicos para probar que eso es un fraude electoral, y entonces trataron de esconderlo en dos regiones, o que este fraude, que es la hipótesis más probable, este fraude fue una mezcla entre planearlo electrónicamente y ejecutarlo físicamente en casillas. Y que esas casillas en donde lo ejecutaron eran estas casillas de la zona rural. Que algunas están en zona urbana, como fuimos detectando después. No están necesariamente en zona rural, pero son casillas que de alguna manera tenían marcadas donde podían hacer esto, de echarles la culpa que eran rurales, ¿no? Y que todos nos tragáramos que eran rurales. Ahora, esta curva de la derecha es muy importante porque es lo mismo la diferencia entre el primero y el segundo con el rojo, y el primero y el segundo con el azul. Creo que aquí el primero y el segundo, creo que el rojo es el PAN y el azul es... sí, el azul es el PAN, que le sacó menos votos a AMLO, y el PRI es el que le sacó más votos a AMLO. Sí, están bien. Y aquí vemos que en 2018 salieron rectas. Salieron las rectas que estábamos esperando. O sea, estas rectas comparadas con esto, ¿sí? O sea, que venga Lorenzo Córdoba a decirme que esto no es un fraude electoral, si la elección en 2018, que estuvo mucho más limpia, sí tiene fraude porque, como pueden ver, tiene una curva, ¿no? Sí tienen una pequeña curvatura. Y ahí podemos nosotros calcular cuál fue el porcentaje, y fue algo así como un 6-7% que pudo haber de fraude. Pero contra esto, ¿no? O sea, esto es un 100% de fraude. Esto quiere decir que casi toda la elección no se puede confiar. Ahora, en 2012 yo me di la tarea de ver cuál era el porcentaje de elección en el que sí se podía confiar. O sea, lo que observaron los ciudadanos, y resultaba que lo que observaban los ciudadanos sí lo respetaba el INE, sí lo respetaba el IFE. Y eso a mí me sorprendió mucho. Que en realidad ellos son muy buenos en decir, ok, esta casilla está observada, que salga como es. Esta no está observada, toma, ¿no? Te la vamos a cambiar por completo. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues lo mismo, un tribunal que no trabaja para la gente, un INE que no trabaja para la gente. ¿Y quién tiene que cuidar la elección? Nosotros, ¿no? Nosotros los ciudadanos tenemos que cuidar la elección, tenemos que darle apoyo a aquellos que quieran cuidar la elección. En este caso hay un partido que quiere cuidar la elección y otros que quieren hacer trampa. Ni modo, el día que tengamos más partidos que quieran cuidar la elección, pues bienvenidos, ¿no? Que nos ayuden también.